Van a surgir entonces estos como dos grandes géneros, dos grandes modos de representación que tienen que ver con la ficción y el documental en este primer momento. Y esta diferenciación es siempre tramposa y hay que tomarla con mucho cuidado, porque todas las representaciones de lo que nosotros vemos son ficcionales o subjetivas, en tanto un creador o una creadora toma decisiones acerca de dónde colocar la cámara, cuál es el recorte que se va de lo visible, cuáles son los momentos que se van a mostrar, qué es lo que es planteado como interesante o como no. Es decir, que cada puesta de cámara implica decisiones ideológicas y políticas muy importantes que alejan a cualquier representación visual de la supuesta objetividad que nos es vendida de un modo cuando estamos viendo documentales, ¿no? Y por el otro lado, todas las realizaciones artísticas en el orden de lo ficcional, en buena medida, excepto en la animación, registran el mundo objetivo, con comillas, es decir, que cuál es el límite entre ficción y documental es siempre engañoso y siempre debe ser puesto como en duda, ¿no? Debe ser cuestionado. Ya con este paraguas de duda, podemos decir que en este primer tiempo del cine, en los inicios del cine, aparecen estas dos vertientes de documental y ficción en los libros canónicos de cine, eh, bajo las figuras de los hermanos Lumière como los creadores o representantes de la primera época del cine documental y Georges Méliès como el representante o creador de las primeras imágenes de ficción. En las imágenes que van a desarrollar los Lumière con muchísimo éxito desde el inicio y que muy rápidamente va a ser replicada por otros creadores, tienen que ver con esta puesta en escena de lo documental, porque en sus vistas, que son llamadas así, estos primeros films muy cortos de menos de un minuto, que era lo que permitía el rollo de celuloide que entraba en la cámara de unos 17 metros, es decir, que sí o sí van a tener esa extensión, que tomaban en una sola imagen, sin cortes, desde el principio hasta el final, una escena cotidiana, es decir, algo que se mostraba supuestamente sin preparación, pero que vamos a ver, también lo van a ver en la bibliografía, que en realidad implicaban una puesta en escena, una selección e incluso una manipulación de lo que era mostrado. Y por el otro lado, la figura de Georges Méliès, a quien ya nombré, que él era un ilusionista, un mago, tenía un teatro en la ciudad de París de muchísimo éxito, y al asistir a esas primeras vistas entiende que eso es lo que él necesita para llevar sus trucos de ilusionismo al siguiente nivel. Él en ese momento, luego de la primera proyección, se acerca a los Lumière y les dice que quiere comprar el aparato para utilizarlo en sus creaciones, y los Lumière le dicen esta frase que aparece tanto y es tan irónica, que ellos le dicen: no te la vamos a vender porque el cine es un invento sin futuro. Bueno, Méliès viaja a Inglaterra, se encuentra con otro de estos inventores que habían desarrollado un aparato similar, se lo compra y vuelve a París a rediseñar su teatro para transformarlo en un estudio cinematográfico. Por ejemplo, retirando el techo y colocando un techo de cristal que permitía filmar con luz natural, eh, entre otras cuestiones. Méliès introduce en el cine la idea de ficción y de la ilusión a través de un recurso visual que tiene que ver con, en medio de una acción, apagar la cámara, mover de lugar o reemplazar el objeto que está frente a la misma y volver a prenderla, y que cuando eso se reproduzca de modo continuado parezca que desapareció y apareció otra cosa, ¿no? Los mismos recursos del ilusionismo colocados a través de este dispositivo nos permite acceder a todo un nuevo campo de representación ficcional, y además Méliès tiene otras características, como que crea de algún modo el primer estudio cinematográfico, porque él se encarga de todos los procesos, desde la creación del vestuario, de los guiones, muchísimas veces lo vamos a ver actuando en frente a cámara, y sobre todo lo que tiene que ver con la postproducción, ¿no? Él tiene un equipo de mujeres
que, por ejemplo, colorean cuadro a cuadro cada una de las filmaciones. Entonces vamos a ver sus películas en color en su momento. Los positivados eran en color. También crea este estudio de filmación en el cual va desarrollando diferentes dispositivos como pisos que se elevan, techos que se corren, luces, humo. Es decir, pone todos los recursos que él había aprendido y desarrollado como ilusionista al servicio del cine. Este va a ser, por supuesto, va a ser probablemente la marca característica del cine hasta el día de hoy, que es que el cine es espectáculo y es magia, ¿no? Si los Lumière pensaron al cine al cinematógrafo como un dispositivo técnico, científico, que iba a estar puesto al servicio del conocimiento, Méliès desarrolla la idea del cine como de un espectáculo a gran escala, como de la magia fijada para siempre en el celuloide, que va a ser en buena medida la naturaleza del cine hasta nuestros días. Sin embargo, cuando nosotros hacemos esta historia del cine tan dicotómica, del cine de los inicios, ¿no? De documental ficción, los Lumière Méliès, colocando características casi opuestas entre los dos, estamos olvidando, estamos borrando la figura de Alice Guy, que es central y fue importantísima en su momento, y que por estas mismas cuestiones ideológicas de quién escribe la historia y con qué intereses se escribe la historia, posteriormente fue borrada de todos los libros canónicos de la historia del cine. Alice Guy fue secretaria de Léon Gaumont, uno de los grandes productores, primero fotográficos y después cinematográficos. Ella acompaña a Gaumont a una de las funciones de los Lumière, de las primeras funciones de los Lumière, y le ofrece hacerse cargo de producciones. Por supuesto le dice que sí, siempre y cuando sea gratis y en su tiempo extra. Y ella, a partir de ahí, empieza una carrera increíble, que la lleva a filmar más de 1000 películas en Francia y en Estados Unidos, a desarrollar géneros enteros del cine por primera vez, como las grandes superproducciones religiosas o el docudrama, las películas de persecuciones, todas estas cosas que hasta el día de hoy persisten como géneros o subgéneros, fueron por primera vez realizados por ella. Pero este no es solo su aporte, sino que ella de hecho realiza la primera producción ficcional de la historia, tanto realizada por directores como por directoras. En 1897 ella dirige este breve corto que se llama El Hada de las Coles, que recrea una historia por todo desconocida como de dónde vienen los bebés, ¿no? Nosotros decimos que los bebés vienen de París, pero como ellos están en París, dice que los bebés vienen de los repollos. Y esto es lo que va a aparecer en este brevísimo relato, que es conocido, hoy reconocido como la primera realización cinematográfica ficcional, pero que sin embargo por casi un siglo fue olvidada. Y este es otro de los puntos que, más allá de lo que estuvimos hablando de cuáles son las necesidades, cuáles son las condiciones en las que aparece un desarrollo técnico como este, que vuelven necesario y casi imprescindible la aparición del cinematógrafo en este momento específico, también tienen que ver esto como demostración, la figura de Alice Guy, sobre cómo se escriben las historias y cuáles son los intereses que están detrás de ellas. Hasta ahora estuvimos hablando del continente europeo, ¿no? Pero no podemos olvidar la figura de Edison, que en Estados Unidos desarrolló incluso antes que los Lumière, y dicen algunos autores que fueron la inspiración directa para el desarrollo de los Lumière, de un dispositivo que permitía capturar estas imágenes en movimiento. Este dispositivo, el kinetoscopio, aparecía ya en estas barracas de variedades y en estas ferias de atracciones
varios años antes que el desarrollo del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière, pero tenía una característica eh, por la cual no se reconoce como el primer dispositivo cinematográfico, que tienen que ver con que el consumo de las imágenes eran individuales. En esta máquina la persona ponía una moneda y podía observar solo, incluso con sonido sincrónico, se ven en algunas imágenes auriculares, eh, imágenes en movimiento de muy breves segundos que tenían que ver con cuestiones similares a las que verían levantando la cabeza de la máquina en esas mismas barracas de variedades, como el hombre forzudo, pelea de gallos, un hombre haciendo demostraciones deportivas, boxeo, es decir, lo mismo que podían ver en vivo, lo podían ver ahí. Por eso, si bien fue un desarrollo técnico importante, no tiene que ver con lo que nosotros conocemos como cine hasta el día de hoy, que tiene que ver con lo colectivo, con una visión pública, colectiva y paga.